¿qué tal? Soy la maestra Cintia Quesada Reyes, trabajo aquí en la Facultad de Ingeniería, en el Departamento de Cómputo, en el área de redes y seguridad. El día de hoy vamos a platicar acerca de lo que es el análisis de riesgos. Es sumamente importante en el área de seguridad informática, sobre todo porque esto deberían de tomar en cuenta todas las empresas, no importa el giro que tengan, puede ser educativo, puede ser gubernamental, puede ser empresarial, y es sumamente importante que se considere lo siguiente. Uno, que un análisis de riesgo a nosotros nos permite perfectamente evaluar el riesgo que existe en una organización, en cualquier departamento, en cualquier parte, con base en todas las amenazas que se presentan, en las vulnerabilidades que tienen nuestros activos. El análisis de riesgos puede dividirse en dos tipos: el cualitativo, que es aquel que se basa única y exclusivamente en parámetros que tienen que ver con la experiencia, por ejemplo, el decir si es bueno, si es malo, si es regular, si es frecuente, si es poco frecuente, y el cuantitativo, que sí tiene que ver con análisis ya matemáticos y que se emplean métodos matemáticos, valga la redundancia, para poder calcular ciertos problemas, ciertas eventualidades, ciertas presencias, hablando de amenazas y de vulnerabilidades, y comúnmente se basa en lo que son los riesgos económicos o daños económicos. El análisis de riesgo cuenta con ciertos pasos, es importante tomarlos en cuenta, no importa la metodología que sigamos, hay unos ya en el mercado que se pueden emplear, pero uno mismo puede crear su propia metodología, si así quieren llamarlo, pero siguiendo estos pasos que voy a mencionar a continuación. El primer paso tiene que ver con la identificación y la evaluación de los activos, es decir, en una organización debemos de darnos cuenta y de analizar y de saber cuáles son los activos que yo quiero proteger, qué es importante para mi organización, qué es importante para una persona, para un conjunto de personas, para un departamento. El segundo paso tiene que ver con la identificación de las amenazas, es decir, qué puede dañar a mis activos. Las amenazas pueden ser de diversas fuentes, como las amenazas de tipo humano, las amenazas por desastres naturales, las amenazas de software, las amenazas de hardware y las amenazas de red. El tercer paso tiene que ver con la identificación de las vulnerabilidades, es decir, cuáles son los puntos débiles que existen en cada uno de los activos que yo quiero proteger. El cuarto paso del análisis de riesgo tiene que ver con determinar el impacto de una amenaza, es decir, cómo está impactando esa amenaza en mi activo. Aquí podemos clasificar el impacto en cuál es el daño que está teniendo en ese momento o podría tener mi activo a futuro. Por ejemplo, si hay una revelación de la información, si hay una modificación de ese activo, si se está denegando el acceso a algún recurso. El paso siguiente, que en este caso sería el quinto, tiene que ver con identificar cuáles son los mecanismos que existen para proteger a mis activos o cuáles son los posibles mecanismos que yo necesitaría para poder salvaguardar cada uno de los activos. No siempre existen mecanismos, incluso en muchas de las organizaciones son nulos. Entonces, en este paso yo tendría que identificar cuáles son los que tengo y si carezco o no de ellos. El paso siguiente tiene que ver con que el riesgo sea residual, es decir, cuáles son los riesgos que yo puedo aceptar que existan en mi organización y que puedan dañar con una pérdida total o una pérdida parcial a cada uno de mis activos. Es necesario e importante e indispensable saber si la organización está consciente de lo que puede perder a un corto, mediano o largo plazo. Y si no, ¿qué estaría dispuesta a hacer para poder salvaguardar cada uno de sus bienes? El siguiente paso tiene que ver con los controles que requiero, es decir, si ya en un paso previamente vi cuáles son los controles que tengo, los que podrían requerirse, entonces en este paso es cuando ya debo de identificar
exactamente y de manera puntual qué es lo que tengo yo que diseñar, tengo que desarrollar o tengo que implementar para que se cumplan cada una de las políticas de seguridad. Tomemos en cuenta que las políticas de seguridad de una organización son las reglas que se tienen que seguir para que se puedan salvaguardar todos y cada uno de los activos, incluyendo un activo como el personal que trabaja en la organización. Y el último paso en un análisis de riesgo tiene que ver con la creación de un informe, es decir, tengo que crear, tengo que diseñar, tengo que analizar qué es lo que voy a poner dentro de mi informe para que las personas sepan toda la investigación que se llevó a cabo. Un análisis de riesgo no es algo estático, tiene que realizarse periódicamente, estamos hablando de el promedio de 3 a 4 años, es decir, cada vez tiene que analizarse nuevamente cuáles son los riesgos que se identifican esta vez. ¿Por qué? Porque hay riesgos nuevos. Los riesgos residuales puede ser que crezcan y que ya no sean aceptables. Tengo que cambiar controles, tengo que identificar nuevas amenazas, porque posiblemente los mecanismos nuevos que tengo implementados puedan de alguna manera reducir algunos riesgos o incrementar otros. Entonces es algo periódico, no es estático, y es sumamente importante que las organizaciones cuenten con información previa para saber de dónde deben partir y cómo pueden irse modificando. Recordemos que las organizaciones crecen, el personal se va, no es eterno, y la información también utiliza nuevas tecnologías para poderse transmitir, para poderse crear, para poderse modificar. Entonces aquí la recomendación importante es que si no hay un análisis de riesgos en una organización, pues hay que empezar por desarrollar uno. Entonces, si quieren tener implementado una buena seguridad, un buen nivel de seguridad, pues empiecen por un análisis de riesgos. Esto nos ayuda a contestar las preguntas de qué es lo que quiero proteger, de qué lo quiero proteger y cómo lo voy a proteger. Gracias.